Esta tarde escuché, o esta mañana creo fue, escuché de una estadística que dicen que los adultos que cambian de religión es más del 50%, fíjense. Más del 50% de adultos cambian de religión, ya que son adultos cambian de religión, se van de una religión a otra. Qué bueno sería que así llenáramos nuestra iglesia, que el Señor la llenara, ¿verdad? Con personas que quieran aceptar la verdad. Pero entonces nuestra preocupación también debe ser que nuestros jóvenes y nuestros niños cuando lleguen adultos no se vayan de la iglesia, ¿verdad? Que sean del 50% que quede y no del 50% que piense en cambiar de religión, cambiar de iglesia, sino que estén bien cimentados en la verdad, de tal manera que nada no los mueva, nada los cambie del conocimiento que ellos tienen. Y traigo esto porque el fundamento de la educación está en el hogar y con la madre. Con la madre principalmente. Los dos, padre y madre, son responsables, pero la madre es la que más tiempo está con los niños y por eso es la que Dios le ha dado esa responsabilidad tan privilegiada de formar el carácter de sus niños. En la lectura bíblica nos hablaba de una madre especial, ¿verdad? En Éxodo 2, del 1 y 2 leímos en la lectura bíblica. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Oremos antes de continuar con nuestro estudio de esta tarde. Amante buen Padre Celestial, te pedimos que en esta hora, al abrir tu palabra, nos ayudes a comprender el mensaje que tienes para tu iglesia en esta tarde. Que nos des sabiduría, nos des entendimiento y nos des el deseo de hacer tu voluntad. Y así, Señor, tanto los niños como los jóvenes y todos los que pertenecemos a esta iglesia seamos firmes y fieles a ti. Y cuando vengas puedas encontrar una iglesia que sea sin mancha ni arruga y puedas llevarnos contigo al cielo. Gracias por esa bendita esperanza que es la que nos tiene en este lugar. Que tu presencia y la de tu Santo Espíritu esté aquí en medio nuestro. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, está hablando acerca de los padres de ese niño hermoso que era Moisés más tarde, ¿verdad? ¿Cuál era la circunstancia social que circundaba en este tiempo? En Éxodo 1, el versículo 5, dice que todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Esas 70 personas viajaron a Egipto y allí se quedaron. Viajaron, ustedes saben lo que había pasado, ¿verdad? Había hambre en la tierra y viajaron a Egipto, se trasladaron, emigraron, como muchos de nosotros hemos emigrado para acá, si no es que todos, para vivir mejor porque había hambre en la tierra. Pero entonces vemos que ese pueblo, esos 70, pronto cumplieron hasta con la orden que Dios le dio a Adán y Eva, ¿verdad? Fructificad y multiplicaos. Ellos se empezaron a multiplicar. Dice el versículo 7, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Les habían dado un lugar, tierra y un lugar llamado Gosén donde vivieran, pero pronto dice la Biblia que llenaron toda la tierra, se multiplicaron. Ellos eran los descendientes ¿de quién? De Jacob, los descendientes de Jacob, que más tarde se conoció
primero se llamó Jacob cuando nació, más tarde se le conoció que Dios le cambió el nombre a Israel. Entonces eran los israelitas, era el pueblo de Israel el que estaba allí ahora en Egipto y estaba creciendo y aumentando. Y entonces aconteció que les pusieron tributos, digo, vamos a ponerles lo que llamamos aquí los taxes, impuestos, para ver si se dejan de multiplicar y ya no molestan tanto. El faraón que estaba allí ya había muerto, el que quería mucho a José, el que conocía bien a José y había beneficiado mucho a la familia de Jacob, ya había muerto. Y el nuevo faraón le molestaba el que tenían tanta gente reproduciéndose, a pesar de que sabía que todos ellos le habían edificado las ciudades. En el versículo 11 dice, las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Y a pesar de eso, no reconocía el valor de ese pueblo. De modo que los empezaron a oprimir, a molestar, a cobrarles más tributos. Pero, fíjense, dice el versículo 12, tanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Empezaron a tener temor de ellos. Un pueblo que no tenía ninguna intención de hacer nada malo en contra de los egipcios, pero empezaron a temerles. Y le amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo, en toda labor del campo. Y ahora los tenían como esclavos, como sus trabajadores, y los oprimían. Y había gente que estaba encima de ellos, arriba de ellos, y los castigaban nomás por el placer de castigarlos estando trabajando. Pero entonces dijo el rey, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que empezar a eliminar a este pueblo, porque si no se nos van a insurrectar y van a juntarse con los enemigos de nosotros y nos pueden destruir. De modo que dio una orden, les dijo a las parteras de las hebreas. Una se llamaba, el versículo 15 dice, una se llamaba Cifra y la otra Fua. Entonces les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos, si es niño, lo matan, y si es niña, le dejan la vida. Pero las parteras, dice el 17, temieron a Dios y no hicieron como les mandó al rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ellas tenían temor de Dios, pero por esa razón, por haber temido a Dios y preservarles la vida a los niños, Dios las prosperó. Y el rey de Egipto se enojó mucho y las hizo llamar y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras les dijeron, ay, Señor mío, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Cuando nosotros vamos a ayudarlas, ellas ya han parido, ya han tenido a sus hijos. Y dan la luz antes que nosotros. Y el pueblo se multiplicó, dice el versículo 20, y se fortaleció en gran manera. ¿Por qué? Porque las parteras habían temido a Dios y Él prosperó a sus familias. Entonces el faraón mandó no nada más a las parteras a que hicieran algo, ahora dijo, bueno, tengo que hacer algo diferente. Mandó al pueblo mismo, al pueblo egipcio, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservarle la vida. Quiere decir que andaban buscando quién, si mi vecina o el de enfrente o el de atrás de mi casa es hebreo y la mujer va a tener un hijo, estar vigilando, si es niño lo puedo coger y lo puedo echar al río. Fíjense, quién sabe si les daría alguna recompensa, les ofrecería alguna recompensa al faraón, ¿verdad? Pero eso es lo que le dijo al pueblo. Y empezaron a sufrir el pueblo de Israel por esa orden. Y entonces llega el caso de este hermoso niño, que la madre
lo vio hermoso y lo escondió por 3 meses. Pero ya sabían, el pueblo de Israel sabía que pronto estaba por llegar su liberación de la esclavitud. Los ángeles les habían instruido, les habían dicho que pronto iba a levantar a alguien que los iba a libertar. Y la madre de Moisés pensó, llamada Jocabed, esta hija de Leví, pensó que este podría ser el libertador. Y por eso le quiso conservar la vida. Y más adelante vemos que Dios le había dicho a Moisés también que él, por medio de los ángeles, que él lo habían instruido, iba a ser el libertador. Entonces dice el versículo 3, después de 3 meses, no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó entonces una arquilla de juncos, la calafateó con brea, asfalto y la colocó ahí al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Lo puso ahí en el río. Ella sabía que de alguna manera Dios podía obrar y librar a ese bebé. No era muy común en aquellas otras culturas en ese tiempo de que las mujeres fueran al río a bañarse. Pero en Egipto el río Nilo lo consideraban un dios. De modo que era pues algo muy especial para la princesa, la hija del rey, ir a bañarse al río, y llevaba a sus doncellas, por supuesto. Entonces ella fue, la hija de Faraón, a lavarse al río. Y cuando iba paseándose por la ribera del río, vio esa arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que lo tomase. Cuando abrió la arquilla, vio al niño. Dice el versículo 6 que el niño lloraba. Cuando vio esa cara que nunca había visto, se puso el bebé a llorar. Un bebé de 3 meses se puso a llorar. En algunos libros dibujan al bebé riéndose, sonriéndose con la princesa, pero no fue así. La Biblia dice que lloró. Entonces, teniendo compasión de ella, compasión de él, del niño, ella dijo, este debe ser, gracias, muy amable, debe ser de los niños de los hebreos. Enseguida reconoció, ustedes saben que cada raza tiene sus características por el habla, por las facciones, o hay siempre algo que nos identifica, ¿verdad? Y sin duda había diferencia entre los egipcios y los hebreos, de modo que la princesa reconoció que era un bebé de los hebreos. Pero la mamá había encargado a su hermana mayor, le había encargado que se escondiera por allí entre los arbustos para que vigilara qué era lo que iba a pasar con su hermanito. Y ahí estaba ella, María, que tan pronto vio que la princesa había cogido al bebé, fue rapidito allá detrás de ella, que estaba con sus doncellas, y se acercó. ¿Y qué le preguntó? El versículo 7. ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Fíjense qué pregunta tan sabia. Yo pienso que la mamá la instruyó qué es lo que debía de hacer y decir y en qué momento. Y la hija de Faraón le dijo, ven. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. La madre del niño tuvo que haber tenido un dominio propio muy grande, porque tuvo que aparentar que ella no tenía nada que ver con ese niño, iba a ser su nodriza, y tuvo que presentarse como quien no conocía a ese bebé. Y la hija de Faraón le dijo, gracias, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. La Biblia no habla detalles, nomás dice lo que pasó y lo que sucedió y ya.
Pero, ¿se imaginan ustedes, madres, que alguien le diga, críame a tu hijo y yo te voy a pagar por criarme a tu hijo? Críame a tu hijo, a tu propio hijo, críamelo, pero yo te voy a pagar para que me lo críes. Me lo vas a criar a mí, pero es tu hijo. ¿Qué sentirían ustedes, madres, que les dijeran eso? El versículo que yo estoy leyendo dice, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Pues sí, eso es lo que le estaba diciendo. Críamelo y yo te lo voy a pagar porque me críes a este niño. Ella no demostró que era la madre, pero ustedes creen que la princesa no iba a imaginarse que tenía que ser la mamá, ¿verdad? Y ella, con toda la calma y todo el dominio propio que pudo juntar entre ella misma, le aceptó al bebé para llevárselo. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? ¿Verdad? Qué privilegio tan grande. Que le dieron a su propio bebé para que lo criara. Que Dios lo salvó. Dios le protegió la vida a ese niño. Y dice el versículo 10 que cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Hasta ahí nos habla de que lo crió, ¿verdad? No dice más detalles la Biblia. Pero tenemos a nuestra profetisa, a la señora Elena G. de White, que nos habla un poquito más de eso. Y a mí me encanta siempre leer lo que nos dice el Espíritu de Profecía al respecto de las historias de la Biblia. Y dice aquí que la madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando tenía como 12 años de edad. 12 años. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real y la hija de Faraón lo prohijó. Pero en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte, porque fue llevado de su humilde hogar al palacio, ¿verdad? Y en un palacio, ¿se imaginan? Palacio del faraón, del rey de Egipto. Cuánta suntuosidad y lujosidad tuvo que haber habido allí en ese lugar. Y él dice que no se borraron, no podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Seguramente que su madre aprovechó a enseñarle del amor de Dios, aprovechó a enseñarle que Dios es nuestro creador, que Dios nos creó y que a Él le debemos amar y obedecer. Seguramente que le enseñó los mandamientos de Dios, a guardar sus estatutos, y esos 12 años los aprovechó al máximo. Ustedes, madres que están aquí, padres, tienen niños, a unos de más de 12 y otros de menos de 12. Pero fíjense lo que dice en cuanto a estas personas, estas madres. Dice en cuanto a la madre de Moisés, cuán extensa en sus resultados fue la influencia de aquella sola mujer hebrea, a pesar de ser una esclava desterrada. Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Qué importante, la obra de una madre piadosa. Ninguna otra obra se puede igualar a esta. En un grado sumo, la madre modela con sus manos el destino de sus hijos. Influye en las mentes y los caracteres y obra no solo para el presente, sino también para la eternidad.
Y dice algo bien importante, dice, la madre no tiene que pintar una forma bella sobre un lienzo, ni cincelarla en un mármol, perdón, sino que tiene que grabar la imagen divina en el alma humana. ¿No es esto mucho más importante que la obra de un artista? Se lo voy a repetir, madres. La madre no tiene que pintar una forma bella sobre un lienzo, ni cincelarla en un mármol, sino que tiene que grabar la imagen divina en el alma humana. La imagen divina en el alma humana. Muy especialmente durante los años tiernos de los hijos, descansa sobre ella la responsabilidad de formar su carácter. Para los 12 años de vida, ya el niño es lo que va a ser de adulto. Las impresiones que se hacen en ese tiempo se hacen sobre sus mentes que están en proceso de desarrollo, permanecerán a través de toda la vida. Qué hermoso, ¿verdad? Y aquí viene otro consejo. Dice, comprenda toda madre que su tiempo no tiene precio. Yo he oído algunas madres que dicen, ay, es que me aburre estar todo el día en la casa con los niños, mejor me voy a trabajar. Pero dice que su tiempo no tiene precio. Su obra ha de probarse en el solemne día de la rendición de cuentas. Entonces se hallará que muchos fracasos y crímenes de los hombres y mujeres fueron resultado de la ignorancia y negligencia de quienes debieron haber guiado sus pies infantiles por el camino recto. Pero está el otro lado de la moneda. Entonces se hallará que muchos de los que beneficiaron al mundo con la luz del genio, la verdad y santidad, recibieron de una madre cristiana y piadosa los principios que fueron la fuente de su influencia y éxito. ¿No es eso lo que quisiéramos, madres? ¿Verdad? Que sean niños, hijos de bien. ¿Por qué? Porque fue una madre cristiana y piadosa la que les dio los principios que fueron la fuente de su influencia y éxito en la vida. Bueno, pero entonces llegó Moisés a los 12 años a la corte. Y nomás eso dice, ¿verdad? Y luego dice que cuando creció, nos lleva a cuando creció Moisés y tuvo que huir. Así nos lleva la Biblia. Pero, aquí en Éxodo, pero ¿qué hubo en esos? Eran 40 años, ¿verdad? Cuando se fue de Egipto, huyó. ¿Qué hubo en ese lapso de los 12 a los 40 años? Veamos en Hechos 7. Hechos 7 nos dice algo que pasó con así una vislumbre. Vamos a buscar en Hechos 7, 20 al 22. Aquí en la defensa de Esteban, antes de apedrearlo, aquí en su defensa, aquí él hizo una narración del pueblo de Israel y dice, ¿estamos? Ok, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Quiere decir que fue a la escuela? ¿Fue a la universidad? ¿Fue al servicio militar? ¿Fue a la escuela de teología de los egipcios? Y era poderoso en sus palabras y obras. ¿Qué nos quiere decir que era poderoso en palabras y obras? En palabras quiere decir que sabía expresarse, sabía hablar, y no el hebreo, el egipcio, ¿verdad? El idioma de los egipcios. Sabía expresarse, era un tremendo líder, y dice que de obras quiere decir que él también hacía hazañas de conquistas, de obras, de actividades militares, porque acuérdense que él
siendo hijo de la hija de Faraón, era el que iba a heredar el reino, el trono. El abuelo estaba dispuesto a ponerlo en el trono porque su hija no tenía varón, no tenía varones, hijos varones, y por eso es que ella adoptó a Moisés. Era un varón y entonces estaba preparándolo para subir al trono. ¿Sí? Y para poder ser el faraón tenía que saber también de toda la religión, tenía que ser sacerdote de la religión pagana de ellos, tenía que ser un dirigente militar, tenía que conocer todo lo de las milicias, manejar todas las armas que tuvieran a su disposición en ese tiempo, liderar ejército. Por eso dice en obras, ¿verdad? Era poderoso en sus palabras y obras. Moisés no era nada más que creció y llegó a 40 años y ya. No. Él fue educado en todo lo que necesitaba saber. Fíjense, perdón. Todos los que ocupaban el trono de los faraones debían llegar a ser miembros de la casta sacerdotal. Y Moisés, como presunto heredero, debía ser iniciado en los misterios de la religión nacional. Y no eran teocráticos, ¿verdad? Eran paganos, tenían dioses. Se responsabilizó de esto a los sacerdotes, pero aunque era celoso e incansable estudiante, no pudieron inducirle a la adoración de los dioses. Moisés a los 12 años ya había aprendido muy bien quién era el verdadero Dios, de modo que aun cuando tuviera por estricta necesidad que estudiar y aprender sobre la religión pagana, dice que no pudieron inducirle a la adoración de los dioses. Fue amenazado con la pérdida de la corona y se le advirtió que sería desheredado por la princesa si insistía en su apego a la fe hebrea. Pero permaneció inconmovible en su determinación de no rendir homenaje a otro Dios que al hacedor del cielo y de la tierra. ¿Quién le enseñó eso? Su madre. ¿En cuánto tiempo? En 12 años. Razonó con las, y esto me interesó bastante, me gustó. Dice, razonó con los sacerdotes y los adoradores de los dioses egipcios, mostrándole la insensatez de su veneración supersticiosa hacia objetos inanimados. Se razonó con ellos, dijo, pero ¿cómo te vas a arrodillar a eso que no habla, ni ve, ni oye, ni se mueve? Me lo imagino, ¿verdad? Dice que nadie pudo refutar sus argumentos o cambiar su propósito. O sea que los hizo razonar y pues como que tienes razón, Moisés, ¿verdad? Y nadie les pudo refutar sus argumentos. Sin embargo, por un tiempo su firmeza fue tolerada a causa de su elevada posesión y por el favor que le dispensaban tanto el rey como el pueblo. Pero vamos a Hebreos 11. ¿Qué nos dice Hebreos? Vamos para allá. 11, Hebreos 11, el capítulo de la fe, ¿verdad? Bien conocido por nosotros como el capítulo de la fe. El 24 al 27 vamos a leer. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Llegó el momento en que él tuvo que decidir, o el trono o tu pueblo, Israel. Acuérdense que Moisés ya sabía que él iba a ser el caudillo que iba a libertar al pueblo de Israel. Pero entonces cuando fue grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Quiere decir que rehusó el trono, rehusó toda esa
gloria y ese poder. Y dice que escogiendo, dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de deleites temporales del pecado. Su madre le había enseñado quién era el verdadero Dios y que Dios tenía también para su pueblo y para sus hijos y para quien sea fieles una tierra mejor. Y por eso dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, no en los tesoros mundanales, sino en el galardón. Y por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo quisiera ser así como Moisés, sostenerme por fe en mi vida cristiana como viendo al invisible, porque solo así es que podremos llegar a la Canaán celestial, si nos mantenemos nuestra mirada fija, el versículo 12:2, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Verdad, hermano Refugio? El tema que el hermano nos trajo, un parte del tema ayer, anoche. Sí. Cuando Moisés tuvo que salir de Egipto, ¿por qué fue? ¿Por qué tuvo que salir de Egipto Moisés? Porque huyó. ¿Qué hizo que tuvo que huir? Él creyó que estaba listo, creyó que ya con todo ese conocimiento y con toda esa preparación que tenía de los egipcios, estaba listo para liderar al pueblo de Israel y poder sacarlo. Pero pensaba en que lo iba a hacer por la fuerza. Él tenía todo preparado, toda su preparación, quiero decir, para poder levantar al pueblo y pelear y poderlo llevar, salir de la esclavitud. Pero Dios no quería eso. Entonces fue a visitar a sus hermanos y vio, seguro que fue al pueblo de Gosén, ¿verdad? Y vio que un egipcio, estaba castigando a uno de sus hermanos. Volteó a ver si nadie lo veía y como nadie lo veía, lo mató. Lo mató porque, exacto, gracias, Dolfitos, lo mató porque a él no le gustó, yo creo que le hirvió la sangre, ¿verdad? Y lo mató porque estaba castigando a uno de sus hermanos israelitas, lo escondió. Al día siguiente, andando también entre sus hermanos, vio acá a dos del pueblo de Israel. Estaban peleando entre ellos, quizás a los puños o algo así, ¿verdad? Y le dijo, ¿dónde estamos? En el versículo 13, salió y vio a dos hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿y quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio ayer? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyó Moisés, y con exageración y agregándole más cosas de lo que esto había pasado, Faraón escuchó y procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó. Dice el comentario bíblico adventista que no debió haber sido fácil la huida de Moisés, porque estaba circundada por torres de vigías que circundaban alrededor de Egipto. Y no debió haber sido fácil para él salir, pero los ángeles lo cuidaron, lo protegieron de seguro, ¿verdad? Dios lo protegió y él huyó y pudo salir de Egipto y se fue a Madián. Habitó en la tierra de Madián. ¿Cómo se debe haber sentido Moisés cuando le pasó esto? ¿Cómo se debe haber sentido? Después de haber estado 38 años, ¿verdad? En el palacio, y ahora tener que huir. Estaba en el palacio con todos los lujos y con todas sus necesidades suplidas hasta de más,
y ahora tener que huir sin nada, solo. Ahora no tenía ni tampoco el favor de los israelitas y no tenía tampoco el favor de los egipcios. Estaba como desamparado y huyendo. Ay, pobre Moisés. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Qué palabra usarían para describir sus sentimientos? Una palabra, nomás quiero una palabra. Gracias, hermano. Fracaso, derrota, exacto. Pero más que desilusionado, porque yo me puedo desilusionar de alguna cosa, pero no exactamente sentirme fracasada, ¿verdad? Pero fracaso es la palabra que describe más los sentimientos de Moisés en ese tiempo. Fracaso completo. Yo iba a ser el líder, ahora no, me voy, punto. ¿Y a dónde fue? Fue a Madián. Fue a Madián. Encontró asilo en casa de Jetro, sacerdote y príncipe de Madián. Los madianitas eran descendientes de Abraham. Eran hijos de Abraham con Cetura, la otra esposa después de que murió Sara, Cetura fue. Y de ahí viene el pueblo de los madianitas. Entonces hubo ciertos madianitas que sí se mantuvieron fieles a la adoración al verdadero Dios. Y este sacerdote, Jetro, fue uno de los que seguían adorando a Dios, al Dios verdadero. Y allí fue el asilo de Moisés en casa de Jetro. Al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron tan a menudo sus antepasados. Es decir, había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. ¿Cuántos casos vemos también, verdad, en la Biblia? Y son para nuestra enseñanza, que quieren hacer las cosas a su manera. El mismo Abraham, ¿verdad? Que quiso ayudarle a Dios y hacerlo a su manera. Y Moisés cayó en ese mismo error. No estaba preparado para su gran obra. Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y a Jacob. Es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de su fuerza y sabiduría humanas, sino del poder divino. Y había otras lecciones que tenía que Moisés aprender, y por eso es que fue allá a la soledad de las montañas. Allí en la escuela de la abnegación y las durezas había de aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones. La sabiduría infinita determinó que el que había de ser caudillo de su pueblo pasara 40 años haciendo el humilde trabajo de pastor. Así desarrolló hábitos de atento cuidado, olvido de sí mismo, tierna solicitud por su rebaño, que le prepararon para ser el compasivo y paciente pastor de Israel. Había muchas lecciones que él tenía que olvidar. Tenía que olvidar esos templos paganos, tenía que olvidar esos dioses, todas esas ceremonias, y Dios fue su maestro allí en la soledad de las montañas, mientras él apacentaba el rebaño de su suegro. Entonces, Moisés, después que cuando Dios lo llamó en la zarza, ¿cómo contestó Moisés? ¿Quién soy yo? Yo no sé ni hablar. Cuando él antes había pensado que él podía hacerlo. Pero ahora, después de 40 años en el desierto, la reacción de Moisés fue: no, por favor, escoge otro, yo no puedo. Mis hermanos, cuando nosotros sentimos que no podemos, es cuando estamos en mejor posición de ser usados por Dios. El título de mi tema es El mejor amigo de la humildad, el fracaso. El fracaso es el mejor amigo de la humildad, porque es lo que nos lleva a aceptar
que Jesús, que Dios mismo haga por nosotros lo que Él quiere hacer. Si estamos llenos de orgullo, de suficiencia propia, Dios no nos puede utilizar. Pero si nos sentimos fracasados y que no podemos hacer nada y que no estamos en posiciones, cuando Dios nos puede utilizar y nos puede capacitar para la obra que Él quiere que hagamos. ¿Qué mejor ejemplo de humildad que el que tenemos en Jesús? Vamos a Mateo 11, 29. ¿Qué es la recomendación que Jesús nos da en Mateo 11, 29? Es una cita muy conocida. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús mismo nos dice: yo soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, vengan a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Juan 13, 4 y 5 nos lo demuestra Jesús mismo con su propia vida. Cuando lavó los discípulos en la última cena, Juan 13, 4 y 5, ¿qué hizo Jesús? Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Era trabajo que hacía un siervo. Jesús estaba a punto de hacer el trabajo de un siervo. No le correspondía a Jesús. Pero luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús, el creador del universo, el rey de los cielos, se humilló. ¿Cómo dice Filipenses 2, 5 al 8? Que estando en la condición de hombre, dice el 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La recomendación es: haya pues en vosotros, dijo el apóstol Pablo, que haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros debemos ser como Cristo. Si somos cristianos debemos ser como Cristo. Que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Los hombres fuimos creados un poco menor que los ángeles, dice Salmos, ¿verdad? Nos creó Dios menor que los ángeles. Entonces, Él mismo, Jesús, el mismo creador nuestro, se humilló a ser un humano como nosotros, todavía menos que un ángel, haciéndose obediente. Y estando en esa condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Pero qué hizo Dios con él después de eso? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esto sucederá en su segunda venida, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, Dios nos bendiga a todos. Necesitamos todos ser más como Cristo y tener esa humildad que solo Dios nos puede dar. Si necesitamos que Dios mismo nos humille, que tengamos algún fracaso, un otro fracaso para que estar en disposición que Dios nos use, pues que se haga su voluntad. Pero que siempre pongamos a Cristo por encima de todo y en primer lugar, nuestro ejemplo en todo. Dios los bendiga.